Seguimos aquí en Modo País y ya vamos a nuestra primera entrevista de la mañana. Tenemos con nosotros a Mónica Botero. Ella es candidata, como ustedes ya saben, a la vicepresidencia por el Partido Independiente. Le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día, ¿cómo están? Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo vienen estos tiempos, así a tan poquitos días de las elecciones? Y bueno, vienen primero con mucho kilometraje. Hemos recorrido el país 2 veces, Mieres por su lado, yo por el mío, ahora los dos juntos, conversando con compañeros y apoyando a los candidatos de los departamentos, y después con una gran esperanza, ¿no? El gran desafío que tiene nuestro partido es lograr un crecimiento significativo. Y la verdad estamos teniendo, yo supongo que le pasará a todos, pero a nosotros particularmente nos sorprende porque hay una diferencia muy importante respecto a la campaña pasada, de gente que se nos acerca, que nos dice que, bueno, que valoran justamente los valores que nosotros quisimos destacar en el candidato que tenemos, ¿no? La honestidad, la buena gestión, el hecho de ser una persona confiable, que ha hecho una campaña seria, basada en propuestas. Y bueno, eso es lo que nos dicen que valoran. Y entonces, bueno, estamos en ese sentido muy entusiasmados. No sé si vieron la campaña el domingo, que realmente fue muy linda, más de 100 autos había. Se nos cortaba de a pedacitos y esas cosas que pasan, pero realmente con mucha alegría, mucha energía. Te pregunto porque, bueno, evidentemente ahí hubo gestiones muy llamativas, como la de Mieres en el Ministerio de Trabajo, la tuya en el área de género. Sin embargo, ustedes han hecho un gran énfasis en lo que tiene que ver con la pobreza infantil, como gran eje de la campaña. Decime si estoy equivocada, si va por ahí el eje principal. Sí. Sin ninguna duda que no es el único, pero sí hemos dicho que para nosotros la reducción de la pobreza infantil a la mitad en los próximos 5 años es una prioridad. Un 50% es la intención de ustedes. Exacto, entonces. O sea, quisimos plantearnos un objetivo que fuera medible y conseguible y, bueno, como ustedes saben, la pobreza infantil en Uruguay es el doble de la pobreza general del país. Estamos en un 8 y pico, 9% de pobreza para todo el país, pero entre los niños anda entre el 18 y el 20%. Esto es un compromiso que tiene que ver con, de alguna forma, es la gran semilla de todo el resto de las políticas sociales. Ahí está la respuesta y, bueno, el origen de un montón de desafíos en políticas sociales que se tienen después y que no sé si lo han visto en una pieza publicitaria donde, si bien hoy se habla mucho de ese tema y quizá todos los candidatos están hablando de eso, Mieres hace 40 años que lo dice, que fue cuando lo midió Juan Pablo Terra y lo analizó en los años 80. Eso desde ahí hasta ahora, sin responsabilidad concreta de ningún gobierno, ha sucedido. Hay quienes dicen los niños no votan. Yo no sé si es por eso, pero evidentemente no ha sido una prioridad. Aparte de que, yo agrego, la pobreza infantil, la pobreza de niños y niños, es la pobreza de unos 25.000 hogares, que es a donde queremos apuntar, que son en su enorme mayoría hogares con jefatura y a cargo de mujeres solas, jóvenes. Sí, pero por ejemplo, Mónica, te comento, ayer conversábamos con el director del INJU, Aparicio Saravia, que él decía que muchos, que ellos están alarmados por la deserción de los estudiantes y que, por ejemplo, ellos ven que muchos abandonan porque no les es redituable el poder estudiar, algunos ni siquiera tienen para el boleto. Entonces, entre pagar el boleto para ir a estudiar o para comer, prefieren comer y muchas veces ni siquiera llegan a fin de mes. Cuando vos decís pobreza infantil, reducirla al 50%, ¿cómo? Bueno, en nuestro programa está, a veces no queremos aburrir, pero de lo que se trata es, primero, identificar a esas 25.000 familias que están en todo esto que planteamos hacer. No vamos a empezar de cero, porque ya hay
un montón de avances y de cosas y de programas que se están haciendo. Justamente Aparicio es compañero mío en el MIDES y conozco el trabajo que se ha hecho tanto con jóvenes como con primera infancia, también en MIDES con el programa Uruguay Crece Contigo. También hay programas en INAU, hay programas en INAU por dos lados, porque tiene lo que hace con los niños un poquito más grandes y también lo que hacen los centros CAIF. Nosotros mismos creamos en este gobierno, nuestro diputado Iván Posada, el Fondo Infancia, que justamente se creó para poder monitorear y coordinar todos los programas infantiles que hay, más otros que tienen que ver que vamos a crear, por ejemplo, un plan de empleo específico para mujeres jóvenes con niños pequeños a cargo y a su vez, para que esas mujeres puedan salir al mercado de trabajo, duplicar, hacer de tiempo completo los CAIF. ¿Y dónde trabajarían estas mujeres? Bueno, se crean planes de empleo de estímulo. Eso, por ejemplo, puede salir de exenciones tributarias a empresas, pueden salir de un escalamiento, por ejemplo, de la Ley de Promoción del Empleo, que ya se salió en este gobierno y que daba ventajas a las empresas que contrataran mujeres, era el doble de ventajas que si contrataban hombres jóvenes y mayores de 45. Hay instrumentos para generar empleo, por ejemplo, generando créditos o transferencias no reembolsables para emprendedoras, programas de empleo, por supuesto, son programas que pueden ser al principio de empleo protegido y después de acuerdo con empresas, escalarlos. Esos planes pilotos en el MIDES ya se instrumentaron en este periodo. Pero además hay algo importante que también planteamos en los últimos días y que fue cómo financiar este proyecto que va a estar focalizado en esas 25.000 familias y que es a través de un bono social. ¿Una transferencia? No, es un bono social. Nosotros estuvimos conversando para que nos asesorara técnicamente el presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu, y entonces lo que él nos sugirió fue proponer la emisión de un bono social. Esto es, un bono por una determinada cantidad de dinero. Esto no lo inventamos nosotros, se hace en otros países. Son bonos de sostenibilidad. Hay bonos verdes. El BID está promoviendo en algunos países los bonos de género. Ahí va. Es como un bono sería de inversión, un bono para exacto, combatir la pobreza infantil, para un bono que se niños, un bono infancia. Exacto. Entonces los inversores o los pequeños ahorristas que compran bonos del Tesoro, que compran bonos, invertirían en ese bono y ese bono junta un fondo, una buena cantidad de dinero que se emplearía en ese plan, que por supuesto es monitoreado, se rinde cuentas, se mide el impacto social, etcétera. No, y lo que decías, está basado también en otros modelos que se utilizan en diferentes partes del mundo. La duda que me queda ahí es de cuánto consideran ustedes que debería ser esa inversión, porque Delgado, por ejemplo, habla de 200 millones de dólares, el Frente Amplio plantea medidas que estiman en 130 millones de dólares anuales. ¿Ustedes en dónde están parados? Todavía no está medido exactamente porque hay un montón de cosas que, dependerá que de variables, los técnicos tendrán que evaluar, pero está en los 200 millones, sí. Un bono puede cubrir eso, prácticamente esa cantidad, y te permite, al lanzarlo inmediatamente que empiece el gobierno y que podamos negociarlo, ¿no?, con otros partidos que todos han expresado su acuerdo, se negocia y se puede lanzar inmediatamente. Tú no tenés que esperar a que venga la discusión presupuestal, a que va a entrar en vigencia el 1 de enero del 26, un nuevo presupuesto, y que además tenés que estar de alguna forma tironeando de la manta con otros programas y con otros ministerios en el Parlamento que también van a querer este tipo de... Mónica, y mientras tanto, digo, porque vos me decís, está bien, se están haciendo planes, se han instrumentado algunas políticas, pero esa cifra se mantiene. Y hay familias que, por ejemplo, tienen inseguridad alimentaria, que ni siquiera llegan a fin de mes. Mientras tanto, esa transferencia económica que da la sensación
tendría que ser ya. ¿Cómo se consigue? Bueno, nosotros, todos los gobiernos cuando van a actuar necesitan un tiempo. No estamos hablando, digamos, en este periodo yo he estado en el MIDES y he visto los esfuerzos enormes que se han hecho, por ejemplo, para que nadie se quede sin alimentos durante la pandemia. Y eso se logró. Las transferencias y los apoyos a las familias más vulnerables realmente se han incrementado de una forma muy significativa. Estos proyectos vinculados a los subsidios para las cargas de gas, los propios, el trabajo que ha hecho INDA, que realmente ha sido muy bueno, la duplicación de las tarjetas Uruguay Social. Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es, son 25.000 familias, es muy escalable la cantidad, nos vamos a centrar en ello, pero además no es la única propuesta que hacemos, todo lleva un tiempo obviamente y mientras lo que en el primer año de gobierno sabemos que en muchos casos se continúa con el presupuesto que se votó en el gobierno anterior. Claro, se mantiene y con los planes que se están instrumentando a hoy. ¿Pero te hubiese gustado que esto, por ejemplo, entre otras medidas, quedara ya instalado en un compromiso por el país antes de la elección del próximo domingo? Que tengo entendido que Cabildo Abierto fue algo reacio a esa posibilidad. No, nosotros lo que propusimos fue empezar a conversar, que cada uno llevara a una mesa o a lo que fuere, a la instancia que fuere necesaria, su listado, digamos, de prioridades para incluir en el compromiso por el país. Y ya empezar a intercambiar y a ver cuáles cada uno logra incluir y a intercambiar. Bueno, mirá, yo propongo esto, vos esto, pero ¿por qué estas dos cosas? No? O sea, de lo que se estaba planteando era una especie de negociación, de ponernos de acuerdo a ver en cada uno qué quería meter para empezar a generar prioridades, empezar a hacer la listita, digamos. No era firmarlo antes, en ningún momento se planteó eso, se planteó empezar a ver. Claro, lo que pasa es que tiene su lógica aquello de que hasta ver con qué números queda la elección, cada partido después querrá tener su peso relativo en relación a los resultados de las elecciones. Y en ese sentido también lo que te pregunto es, de cara a un próximo gobierno de coalición, si fuera electo, ¿qué tipo de roles les gustaría ocupar al Partido Independiente? Bueno, nosotros ahora estamos centrados, de verdad, estamos centrados en un piso, en lograr un piso que para nosotros es recuperar la banca del Senado. Nosotros queremos, nos parece muy importante, primero que Pablo Mieres vuelva al Senado, porque además creemos que lo merece, que su gestión en el Ministerio de Trabajo, que ha sido unánimemente reconocida, tenga una traducción, digamos, en votos y en apoyos, y eso significaría la vuelta al Senado, que además, según los estudios que nos han mostrado algunas encuestadoras, le daría la mayoría a la coalición. Y por otro lado... ¿Él se quedaría en el Senado si sale electo senador? Bueno, esas son las cosas que uno tiene que ver cuando se defina. Hay muchas incertidumbres en este momento, como primero saber si la coalición va a ganar o no va a ganar. Nosotros pensamos que sí, pero hay otros que también piensan que va a ganar el Frente. Saber si nosotros llegamos al Senado, con qué peso electoral vamos a ser parte de la coalición. Hay un montón de cosas que, entonces, de verdad, nadie se está planteando otra cosa que hacer los mayores esfuerzos en estos 5 días que nos quedan por hacerle llegar a la ciudadanía pidiéndole que valoren una gestión que fue excelente de él, de los demás compañeros que estuvimos en el gobierno, pero principalmente de Pablo, llegar al Senado y lograr la mayor cantidad de diputados posibles como piso. No, eso sí, lo que dice Botero es cierto. Yo no conozco en estos 5 años que, por ejemplo, la gestión de Mieres haya sido cuestionada en el Ministerio de Trabajo.
hubo varios secretarios de Estado que en varias oportunidades fueron cuestionados, incluso se les pidió su renuncia. Mieres, a pesar de que en determinado momento pasó por situaciones muy complejas, nunca se le pidió su cabeza. Y se puso al hombro la reforma de la seguridad social, que hoy de alguna manera también está siendo plebiscitada en la elección. Y también, bueno, a veces el presidente Sanguinetti, no sé si siendo presidente o después, decía siempre, ahora no se lo escuché, pero en una época decía mucho que los gobiernos también habría que valorarlos por lo que evitan y no solo por lo que hacen. Y se imaginan que negociando y conversando dialogando y haciendo dialogar a las partes en conflicto en un Ministerio de Trabajo que fue complejo, que atravesó la pandemia, que venía con una carga de ahora vienen estos y van a sacar derechos a los trabajadores, a las mujeres, a la agenda de derechos en general, venía con esa carga y logró diálogos, yo no sé, no lo podría decir, pero seguramente logró varios conflictos, evitó varios conflictos en el ámbito sindical y se fue con agradecimientos y reconocimientos tanto de gente de la central sindical como de las cámaras empresariales, como de los demás partidos. Claro, la gran interrogante ahora tal vez si eso se traslada o no efectivamente a los votos. Ahí ya le pregunto tal vez si ustedes tienen alguna expectativa, algún piso puntual. ¿Y qué opina también ya directamente le pregunto sobre Salle, que bueno, en algunas mediciones ha dado números incluso para poder llegar a ser senador? ¿Qué opina de que un partido como Identidad Soberana pueda llegar al Parlamento? Bueno, como te decía, para nosotros el piso es que Pablo vuelva al Senado. Hemos basado de alguna forma nuestra campaña en esto, en el hecho de que nosotros creemos que la gente que se porta bien, que es honesta, que es confiable, que tiene una trayectoria, porque las trayectorias creo que también hay que valorarlas, que tiene una trayectoria de una persona confiable, que ha sido coherente durante todos estos años con lo que ha dicho y lo que ha hecho, que eso debería ser reconocido con el voto y por eso estamos pidiéndole a la ciudadanía que lo haga. Respecto a lo otro, bueno, son fenómenos que se dan, que muchas veces el enojo de la ciudadanía, la desconformidad con la clase política o los malos signos que ha transmitido la clase política pueden hacer que, digamos, aparezcan candidatos del enojo y de los indignados. ¿Pero la preocupa? Que han sucedido. Bueno, no, es una decisión de la ciudadanía. Vamos a ver primero si se dan estos pronósticos que se están dando, vamos a ver. Y bueno, si la persona llega al Parlamento y respeta las normas de relacionamiento civilizadas, digamos, en que se dan en un Parlamento o en cualquier ámbito donde se trabaja colectivamente, no hay de qué preocuparse. Muchas veces nosotros no lo vemos porque lo que se ve más es el enfrentamiento entre los dirigentes políticos de distintos partidos. Pero la verdad es que el trabajo parlamentario es un trabajo en equipo, donde dirigentes de distintos partidos integran comisiones, pasan horas y horas, muchas veces negociando, viendo cómo producir alguna o negociación o un trabajo de rendición de cuentas a la ciudadanía, etcétera, y eso se hace en colectivo, en varios partidos. Hay mucha colaboración y bueno, esperemos que si esto se da, bienvenido. Le pregunto, Mónica, usted que ha sido una mujer que se ha dedicado en estos años especialmente al trabajo en mujeres, con las mujeres, con la Agenda de Derechos, la Agenda 2030, ¿cómo ha sido la convivencia, pero además cómo espera que sea con un partido como Cabildo Abierto dentro de la coalición, en donde en particular la candidata a vicepresidenta tiene una postura tan diferente a la que hemos visto últimamente en las candidaturas en general, incluso en la propia Argimón, respecto al rol de la mujer e incluso la Agenda de Derechos 2030? Bueno, acá hay dos cosas. Uno es cómo ha sido en estos años
y cómo es cómo ahora se la espera, campaña. exactamente. A partir de que Lorena apareció ahora, digamos, más públicamente como fórmula. Hacia atrás se han dado diversas situaciones. Primero, con la entonces ministra Irene Moreira, yo tuve un relacionamiento muy bueno. Hay directivas de política pública en materia de vivienda establecidas en la ley 19.580, donde el Ministerio de Vivienda está comprometido a hacerse cargo de los subsidios de alquiler a mujeres que pasaron por situaciones de violencia, que hicieron su proceso y de alguna forma el Estado está obligado a reparar, y entonces eso se hace a través de subsidios de alquiler, y ella ha aumentado significativamente la cartera, digamos, de viviendas para subsidios, y me lo ha dicho desde el principio. Mirá que a pesar de nuestras diferencias, mi ministerio va a colaborar porque obviamente en los temas de mujeres yo te voy a apoyar, y de hecho lo hizo. Después hubo declaraciones de dirigentes de Cabildo Abierto, sobre todo en el Parlamento, el senador Domenech, que cuando iba a las comisiones decía cosas, algunas se hicieron públicas. Bueno, está, pero era un legislador que las decía. Y después, fuera de eso, no pasó más nada. Alguna diputada que también alguna vez decía alguna cosa, pero la política de género en el gobierno la tuvimos nosotros, la seguimos nosotros, siempre con el respaldo de los ministros, porque tuvimos 3 en el MIDES, y del presidente. O sea que en ese sentido puede estar las opiniones de Cabildo, pero en materia de género, igual que en materia de políticas de drogas, la política del gobierno ha sido la del Partido Independiente, la de los representantes del Partido Independiente, por lo tanto no. Y ahora el hecho de las manifestaciones de Lorena son las de otro partido de la coalición, con el cual no tenemos por qué estar de acuerdo, y de hecho no estamos, pero somos una coalición. Esto es un grupo de partidos que hace un acuerdo entre diferentes y que hace un acuerdo puntual en un listado de temas. Todo lo que está fuera de ese listado, cada uno hace y dice lo que quiere. Quedó claro. Entonces, no me preocupa para nada. Mónica, ¿en qué lista la votan a usted con Pablo? Yo no soy candidata a diputado, porque en Montevideo, como ustedes saben, el Partido Independiente tiene 4 listas a diputados, y por integrar la fórmula no integro ninguna. Soy primera suplente al Senado de Mieres. Ese es mi lugar. Ese es su lugar. Así que independientemente de la lista que elijan del Partido Independiente, exacto, ahí están apoyando a la fórmula y por ende a Pablo Mieres. Exacto. Bueno, ha sido un placer conversar con usted, y bueno, lo vamos a seguir después de las elecciones. Bueno, esperemos que tengamos mucho para celebrar.